Bueno, hoy vamos a tratar de destapar una verdad incómoda sobre uno de los youtubers más polémicos de la comunidad de The Cursed Isle, Patch. Un creador que se autodenomina crítico, pero que terminó cayendo en lo mismo que denunciaba: hipocresía, manipulación, grooming. Vamos por partes. Patch se hizo conocido por sus críticas duras y directas. Y uno de sus videos más virales fue contra Aaron Rex, a quien acusó de ser un groomer por tener conversaciones eróticas y realmente indebidas con un menor de 12 años llamado Gonza. También lo señaló de manipular y rolear con menores mientras él tenía 17 o 18 años, la criaturita. Hasta ahí todo bien, seguro. Patch parecía estar del lado correcto, defendiendo a Gonza y exponiendo a Aaron, sin contar de que también Aaron mantuvo chats con otro niño que quizás en el momento tenía 11 años o 12, llamado Raptor Squad, el cual tampoco es un pan de Dios, pero sigue siendo un niño. Ok, sigamos con Patch. Aquí viene lo raro. Después de criticarlo públicamente, Patch se hizo amigo de Aaron en un solo día. Lo invitó a su servidor de Discord y empezaron a hablar como si nada hubiese pasado. ¿Cómo pasas de denunciar a alguien por grooming a ser su pana? ¿Dónde quedó la coherencia? Se fue de sabático. Ok, Patch seguramente le dijo: Aaron, lo que hiciste estuvo mal, pero ya hablamos y ya acepté tu disculpa y todo bien. Y Aaron seguramente les dijo: gracias por entenderme, bro. Chamo, es en serio. Patch, en serio. ¿Y si pensabas, tú, espectador, que eso era lo peor? No, no lo es. Patch, que en teoría estaba defendiendo a Gonza, el niño, recalco, el niño de 12 años, terminó haciendo lo mismo que Aaron. Sí, el Patch de 21 años comenzó a tener una relación con Gonza, el mismo menor de 12 años, el cual le enviaba contenido furry explícito. ¿Cómo se llama eso? Grooming. Y con la misma víctima que denunció. De verdad, eso ya es otro nivel de hipocresía. Patch intentó desviar la atención. Empezó a subir contenido como si nada, esperando a que sus seguidores lo defendieran sin saber la historia completa. Incluso llegó a insultarme solo por jugar 2v2T. Me llamó tóxico. Bueno, realmente sí. ¿Por qué? 2v2T es un servidor tóxico. Pero eso lo contaré después. Sigamos. Ok. Realmente no sé qué tenía que ver el tema de que yo jugase 2v2T con lo de Aaron, pero bueno. El tipo de verdad ya ni argumentos tenía. Bueno. Así que recapitulemos. Patch denunció grooming y luego lo hizo él mismo. Se hizo amigo del que criticó, usó a la misma víctima, intentó encubrir todo con contenido nuevo y lo peor, hay gente que aún lo defiende, al igual que Aaron Rex. Saben, el internet a veces premia al que grita más fuerte, no al que tiene la razón. Es triste, pero cierto. Este no es un solo caso de hipocresía, es un recordatorio de que no todo lo que brilla en YouTube es oro, y que detrás de una crítica puede esconderse alguien igual o peor. The Cursed Isle más bien debería llamarse The Groomer Isle.